Paz, bendiciones, una vez más, queridos hermanos, amados, estamos acá con ustedes a un estudio más. Esta es la parte número 4 de nuestro estudio o serie titulada La Media Hora de Silencio. Hemos ya tratado 3 temas y en estos 3 temas ya hemos visto varios puntos relevantes que conllevan a este estudio importantísimo que necesitamos entenderlo. Antes de dar inicio a nuestro estudio de hoy, vamos a venir de rodilla, vamos a suplicar la bendición del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe en este estudio. Oramos. Amante Padre Celestial que habita en el cielo, la tierra y el mar y en todo cuanto existe, nos presentamos delante de usted, suplicándole, oh Dios, la presencia de su Santo Espíritu. Denos luz, de entendimiento, discernimiento para comprender las preciosas verdades que el cielo ha derramado a nuestro favor hoy en este tiempo. Bendice a su pueblo, permita que su pueblo pueda abrir su corazón y entender el precioso mensaje que usted ha enviado para este tiempo. Ayúdenos, oh Dios, a poder ver en esto un salvavidas para salvarnos de la inminente visitación que el Señor va a hacer. Padre, en sus manos nos ponemos. Por favor, guíenos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de los tiempos. Hemos visto en el capítulo 8 y versículo 1 del Apocalipsis que hay un silencio por casi media hora. Ya hemos visto lo que precede a este silencio, qué es lo que sucedió, la pausa que ha pasado en el cielo, en el santuario celestial, qué es lo que Jesús va a hacer en ese intervalo de tiempo de casi media hora. Hemos visto que Él visita el planeta Tierra, Él viene a la Tierra, hace una visita, pero ocurre en el periodo cuando Dios va a purificar su iglesia para prepararla para dar el último gran pregón sobre la tierra. Ya hemos visto todo esto y hemos cubierto todo esto. Hoy vamos a ver la naturaleza de los tiempos para poder identificar cuántos días literales de nuestro tiempo es que equivale a esta casi media hora de silencio. Y vamos a ver también el efecto que esto causa basado en periodos bíblicos o en otros acontecimientos bíblicos o instrucciones bíblicas que el Señor ha dejado en relación a estos periodos específicos que trata el Apocalipsis. Primero, debemos entender que en la Biblia se encuentran los tiempos literales. Los tiempos literales es que cuando Dios dice son 7 días, son 7 días. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 4, dice, porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra todo ser viviente. Aquí, en este versículo de Génesis 7, 4, está tratando con tiempo literal. Es decir, Dios está diciendo, son 7 días, son 7 días. Está diciendo, son 40 días, son 40 días. Dios no habló de forma simbólica ahí. Pero si los vamos también ahora a Apocalipsis capítulo 9, versículo 5, ahí vamos a encontrar una especie de tiempo diferente, y es el tiempo simbólico. Dice, y se le dio poder no para matarlos, Apocalipsis 9, 5, y se le dio poder no para matarlos, sino para atormentarles durante 5 meses. Este periodo de 5 meses, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis 9, 5, tratando acerca específicamente con la quinta trompeta de figuras y símbolos que se revelan ahí, las langostas que tienen una descripción bastante extraña, que no existe animal para describirla según con lo que el libro está explicando, es obviamente un símbolo. Entonces el tiempo y periodo que se da aquí en este versículo es también simbólico, es decir, es un tiempo simbólico. En sí, cuando se estudia el tema de las 7 trompetas, es un periodo simbólico que equivale al tiempo del crecimiento y la cosecha del grano. Pero en fin, ese es otro tema. El punto es de que estos 5 meses, en este caso, por ejemplo, son simbólicos. No son ni literales, no son proféticos, no se confundan, que el tiempo profético es diferente al tiempo simbólico. Y también tenemos horarios parabólicos que son igual al tiempo simbólico. Son tiempos indeterminados. Es decir,
Un tiempo de 5 meses no está determinado por años, no son 50 años, no son 5 años, no son 500 años, no. Es un tiempo indeterminado. Pueden ser 97 años, pueden ser 20 años, pueden ser 40 años, pueden ser 800 años, pueden ser 2 milenios. No está determinado, solo Dios lo conoce. Pero es el tiempo, por eso se le llama un tiempo simbólico o un tiempo parabólico. Por ejemplo, en el caso de los tiempos parabólicos o simbólicos, también en Mateo 13:35, Jesús habla acerca de tiempos simbólicos ahí, o parabólicos, porque está en contexto de una parábola. Simbólico si está en contexto de un símbolo profético, y parabólico si está en contexto de una parábola, pero en realidad es la misma regla que rige ambos tiempos. Ahí encontramos, por ejemplo, las 4 vigilias. Las 4 vigilias están fraccionadas en 3 horas cada una, y estas 4 vigilias, cuando se estudia el tema de las 4 vigilias, encontramos que, por ejemplo, la primera vigilia equivalía a 25 años, no vamos a estudiar el tema hoy. La segunda vigilia equivalía a 1 año nada más, pero las cuatro tienen 3 horas cada una. Entonces, esos son tiempos parabólicos, son tiempos o simbólicos, pero como está en contexto de una parábola es parabólico, pero es la misma regla. Son tiempos diferentes al tiempo literal y al tiempo profético. Y luego está el horario profético o el tiempo profético. El tiempo profético está descrito en Ezequiel 4, versículo 6. Leamos lo que dice el versículo. Y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Este horario que ustedes están viendo acá es un horario profético. Es más, es de este horario que la Iglesia Adventista ha tomado como referencia para interpretar la profecía de los 2300 tardes y mañana de este versículo. Es decir, Miller retoma este versículo, lo aplica en la profecía de los 2300 tardes y mañana en un horario profético, llegando a la conclusión que los 2300 tardes y mañana o los 2300 días literales de 24 horas equivalían a día por año, ¿sí? Equivaldrían al día por año hablando proféticamente. Y la hermana White corroboró esta interpretación y dijo que era correcta. Así es como se interpreta la profecía. Y basándose en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ahora, yo creo que esta parte va a ser fácil para los que entienden la matemática y los que saben jugar con números, y va a ser un poco complicadillo para aquellos que no logran conjugar los números, pero voy a tratar de ser lo más simple posible para entender este asunto del horario profético. Este es el horario que nos interesa a nosotros. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos allá en Apocalipsis 8 es un horario profético. Es el horario profético de casi media hora, ¿cierto? Casi media hora, un horario profético. Ahora, si la profecía nos está diciendo, o Ezequiel capítulo 4 nos está diciendo, que de acuerdo al término, un día equivale a un año, es evidente entonces que vamos a trabajar con el patrón de un año. El año tiene 12 meses, ¿verdad que sí? Un año literal tiene 12 meses en nuestro tiempo. Es decir, 12 meses literales. Y cada mes, porque como estamos tratando con el periodo bíblico, los meses en la Biblia no eran de 31 ni de 28 días, ni de 29 en algunos, o de 31 en otros, no. Los meses en la Biblia contenían 30 días exactos, así era. Entonces, un año equivalía a 30 días y el año equivalía a 12 meses literales, teniendo 30 días literales. La profecía en Ezequiel 4:6 dice que un día equivale a un año. Es decir, un día profético equivale a un año de tiempo literal nuestro. Obsérvese, un día profético equivale a un año de nuestro tiempo literal.
Quiere decir de que para poder entender, recuerden de que casi media hora de silencio o la media hora está dentro de este día profético, porque la media hora es profética también. Es una media hora profética. Y si el día se compone de 24 horas proféticas, porque tiene 24 horas literales, es evidente que una de esas 24 horas se deben dividir en dos fracciones iguales, conteniendo media hora cada una, ¿cierto? Muy bien, ya vemos que un día profético equivale a 24 horas proféticas. Ahora, las 24 horas proféticas equivalen a 12 meses literales de nuestro tiempo, ¿sí? En nuestro tiempo real. En otras palabras, si son 24 horas por 12 meses, quiere decir que cada mes le corresponden 2 horas para que haga 24 horas el día profético, ¿cierto? Porque solo tenemos 12 horas. Si tuviéramos 24 meses al año, diríamos 1 hora por cada mes. Pero al tener 12 meses, son 2 horas por cada mes. Entonces, ahora vayámonos a la temporalidad de un mes. Como ya vimos que son 2 horas por cada mes, quiere decir que el mes de 30 días se divide en 2 horas. Si lo queremos hacer de una forma equitativa, fraccionamos el mes de 30 días literales en 2. Nos darían 15 días en un lado y 15 días en otro lado. Y como tenemos 2 horas por cada mes, quiere decir que 15 días equivale a 1 hora y 15 días equivale a otra hora. Muy bien, teniendo claro que un mes tiene 2 horas proféticas y que cada hora profética equivale a 15 días literales del mes literal de 30 días, entonces ahora nos vamos a concentrar con los 15 días literales, con una hora profética que equivale a 15 días literales. Si dividimos la hora profética en 2, media hora y media hora, vamos a tener que dividir los 15 días en 2 también. Y entonces son 7 días y medio por cada media hora. Entonces quiere decir que una hora profética equivale a 15 días literales y media hora profética equivale a 7 días y medios literales de nuestro tiempo. Pero la profecía de Apocalipsis 8:1 dice que la media hora fue por casi media hora, no por exactamente la media hora, sino casi media hora. Podemos concluir entonces que realmente la casi media hora de silencio no son 7 días y medios, sino son 7 días literales y cerrados. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, porque estamos tratando con un periodo donde el Señor baja del santuario y viene a la tierra con un propósito. ¿Cuál es el propósito que trae? Purificar a su iglesia, purificar a los santos, separar el trigo de la cizaña. Y como es un periodo de purificación, durante 7 días que el Señor va a efectuar esa obra en esta tierra, en el santuario terrenal, donde están los santos vivos, entonces es evidente que durante 7 días literales, el Señor va a efectuar esta purificación dentro de su pueblo. Ahora la pregunta que debe de surgir o podría surgir es, ¿por qué 7? Bueno, vamos a dar referencias bíblicas. Vamos a ir a la Biblia para encontrar el patrón o en contexto de qué se aplican los 7 días literales para poder entender por qué razón estamos diciendo que aquí son 7 días, porque la media hora no es exactamente media hora completa, sino casi media hora. Es decir, se cuadra en 7 días. Vamos primeramente al libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 35 al 37. Ponga atención y mire lo que dice. Así harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que te mandé. Durante 7 días lo consagrarás. ¿Cuántos días iba a ocupar para consagrar a Aarón, al sacerdote? 7 días. Versos 36. Cada día ofrecerás el becerro por el pecado para la expiación, y purificarás el altar mediante la expiación y lo ungirás para santificarlo. ¿Qué es lo que iba a hacer durante los 7 días? Purificar el altar, es decir, a la adoración verdadera, mediante expiación. Lo ungirás, es decir, con aceite,
para santificarlo. En otras palabras, al final de los 7 días, el altar iba a quedar purificado, iba a quedar ungido y iba a quedar santificado. Obsérvese que en el versículo 35 nos dice que Aarón y a sus hijos durante 7 días iba a ser consagrado. Aarón es el ministrador y el adorador de ese santuario. Y al altar donde Aarón iba a ministrar tenía que ser purificado durante esos 7 días, tenía que ser ungido durante esos 7 días y tenía que ser santificado durante esos 7 días. Es decir, 7 días se iban a usar para purificar y santificar tanto al adorador como el altar de la adoración. Y dice el versículo 37, durante 7 días expiarás el altar, es decir, y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que toque el altar quedará santificada. Mire qué maravilloso. El altar representa a los adoradores verdaderos que le adoran en espíritu y en verdad. Representa a su pueblo. Es decir, esos adoradores puros que deben ser santificados, purificados mediante la expiación, porque es por ellos que se hace expiación, y deben ser ungidos para la obra formidable que van a hacer. Y todo lo que el altar toque, todo lo que el altar entre en contacto con él, quedará santificado. Por eso, mis queridos hermanos, es de que este altar que representa a los verdaderos adoradores, llegarán a ser un altar santísimo, y cualquier gentil que venga en contacto con ellos, quedará santificado. Miren qué preciosa profecía se nos está dando en esta revelación. Ahora, mis amados hermanos, el altar, como ya hemos dicho, representa a la iglesia, su pueblo purificado, limpiado, santificado, entrando en contacto con aquellos que entren en contacto con él y crean en esa verdad y finalmente serán santificados. Aarón y sus hijos representan a los ministros de esta iglesia purificada, los 144,000. Ahora, ¿en cuánto tiempo se dio este proceso de purificación? 7 días. Así lo dice Éxodo. Muy bien. Así es de que son 7 días para purificar de pecados y pecadores, 7 días para santificar y ungir con el Espíritu para dar el fuerte pregón, y 7 días para hacer expiación por los pecados del pueblo y quitar a toda la cizaña. Ahora vamos a otra referencia bíblica. Éxodos 12:15. En adelante hasta el 17. Mire lo que dice. 7 días comeréis pan sin levadura. Desde el primer día apartaréis toda levadura de vuestras casas, porque todo lo que coman leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. ¿Qué dice? 7 días van a comer pan sin levadura, desde el primer día hasta el 7º día. Todo aquel que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado. Será eliminado. Aquí hay una gran verdad impresionante y vamos a ponerle atención en el resumen. Leemos el verso 16. Esto iba a pasar en los 7 días. El primer día tendréis santa convocación y el 7º día también tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellas, excepto que aderecéis lo que cada uno ha de comer. Guardaréis la fiesta del pan sin levadura, porque en este mismo día yo habré sacado vuestros ejércitos de Egipto. Por eso guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aquí hay una gran verdad. 7 días el pueblo de Dios tenía que estar comiendo pan sin levadura. Y el que comiera pan con levadura moría. El pan es el alimento espiritual. Es decir, el pueblo de Dios para este momento debe de estar comiendo pan puro, no adulterado, pan sin leudar. Levadura significa pecado. Sin leudar. Y aquel que esté comiendo pan leudado, en el proceso de estos 7 días será cortado, será muerto. Dios lo va a eliminar. Por eso es muy importante, querido hermano,
que el pan que usted está comiendo hoy, el pan con el cual usted se está alimentando espiritualmente hoy, sea pan puro, sin leudar, sin adulterar, con otras filosofías humanas, con otras ideas humanas, que sea pan puro, que le dé la vida eterna a usted, mis queridos hermanos. Esta fiesta queda, dice, por pacto perpetuo, la guardaréis perpetuamente por todas vuestras generaciones, porque iba a venir un tiempo en que esto se iba a entender de la forma más correcta posible. Y esto ocurre durante los 7 días. 7 días dice que tenían que comer este pan leudado. 7 días iba a ser para purificarse al pueblo de Dios. Pero vamos a ver ahora Levíticos 15:13. Y cuando el que tiene flujo quede limpio de su flujo, contará 7 días desde su purificación. Lavará sus vestidos, se bañará con agua corriente y quedará limpio. ¿Qué es lo que iba a pasar con este que había sido inmundo con flujo durante 7 días? Durante 7 días en esos días tenía que lavar sus vestidos, cambiar su carácter, purificar su carácter, convertir su carácter en un carácter limpio y puro delante de Dios. Durante 7 días tenía que se bañar con agua corrida, es decir, recibir el bautismo del Espíritu, el Espíritu Santo, y quedar limpio, un corazón de carne y sin engaño en sus bocas. Esto tenía que ocurrir en esos 7 días. Todo esto, queridos, que fue escrito en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza, fue escrito para que entendamos cómo es que Dios va a hacer el proceso de la purificación. Todos los textos que estamos leyendo están en contexto de la purificación de algo. Dios fue bien minucioso especificando todo eso, no solamente para darles una información al pueblo judío, al pueblo de Israel en el tiempo de ellos. Es para darnos una advertencia, una lección para que nosotros entendamos cómo va a ser el proceder de Él en el tiempo del fin. Así es de que 3 cosas iban a ocurrir con este hombre durante esos 7 días. Purificarás, lavaría sus vestidos y se bañaría con agua corrida para quedar limpio al final de los 7 días. El tiempo, ahora vamos a ver el tiempo que se usaba en Israel para declarar limpio a un leproso infectado con la lepra del pecado. En este tiempo con una lepra literal, una enfermedad que había, pero aplicándolo a nuestro tiempo hoy. Levítico 13, 4, 5 y 6. Mire lo que dice. Si en la piel hubiere una mancha blanca, pero no parece más hundida que la piel, ni su pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará al llagado por 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará, y si la llaga conserva el mismo aspecto y no se ha extendido, el sacerdote lo aislará por otros 7 días. ¿Cuántos días? 7 días, 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará de nuevo. Si la llaga parece haberse oscurecido y no se ha extendido, el sacerdote lo dará por limpio. Era erupción. Lavará sus vestidos y quedará limpio. Hermanos queridos, 7 días necesitaba un leproso para ser declarado limpio por el sacerdote. Pues 7 días va a necesitar el pueblo de Dios para ser declarado limpio, pero por el sacerdote celestial, Cristo Jesús, visitando su santuario aquí en la tierra. Es decir, los hijos de Dios, los que estamos infectados del pecado, solamente podemos ser declarados limpios por Cristo. Y durará ese proceso 7 días cuando Cristo baje e intervenga el santuario terrenal. Es decir, el santuario terrenal que hoy existe en figura, el pueblo de Dios. Vayamos a Levítico 12:2. Vamos a ver cuánto tiempo era requerido para que una mujer con flujo fuera declarada limpia. Levítico 12:2.
di a los israelitas, cuando una mujer da a luz un varón, quedará impura durante 7 días, como durante su periodo menstrual. Es decir, para que Dios declare limpia a la mujer antitípica en nuestra generación, a la iglesia de Dios, Dios se va a tomar 7 días. Y el que la va a declarar limpia es el sacerdote celestial, es decir, es Cristo. Mis queridos hermanos, Dios es maravilloso al poder mostrarnos cómo Él va a hacer la purificación en este pueblo. Y ahora volviendo a Apocalipsis 8, ya hemos visto que los 7 días generalmente están en el contexto de purificar, santificar y de ungir a algo o a alguien. Pues en esa casi media hora de silencio, lo que Dios va a hacer es purificar su iglesia. El sacerdote va a declarar limpia la iglesia, va a purificarla y en respuesta de eso, las oraciones de los santos llegarán finalmente ante el santuario, al incensario, para que el ángel que está ahí haga arrojar sobre esta iglesia purificada el fuego del altar, para que este fuego envuelva a los santos en la gloria del cielo y estos vayan a toda nación, tribu, lengua a dar el último mensaje de advertencia en un estado glorificado. Pero para eso el Señor se toma la pausa para poder efectuar esta purificación, para poder declarar limpia a la mujer, a la iglesia de Dios, para poder declarar limpio a los adoradores de la iglesia de Dios, a los sacerdotes de la iglesia de Dios, a los 144,000. Dios toma 7 días pausando el juicio en el cielo. Esto es la obra extraña, porque todos los impuros, todos los inconversos, todos aquellos que no hayan sido limpiados porque no se dejaron limpiar, serán cortados. Isaías 28:21 dice la inspiración: porque el Eterno se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuál es esa extraña obra? ¿Cuál es esa extraña operación? Hermano, el hecho de que Dios tenga que destruir a hijos suyos por rebeldes, para Dios es extraño. Porque Dios no creó a sus criaturas para destruirlas. No creó a ninguna criatura para quitarle la vida, para verlo caer en desgracia, o ponerlo o hacerlo sucumbir en destrucción. Sino que para Dios eso es contrario a su naturaleza. Por eso se le llama una operación extraña. Una extraña operación para Dios. Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios quiere que usted, querido hermano adventista del séptimo día, procedamos al arrepentimiento, nos volvamos al Dios verdadero, nos convirtamos de todo nuestro corazón, abandonemos toda la mundanalidad, todos los ídolos, comamos en este tiempo lo que Dios ha ordenado que comamos, que ayunemos en cilicio y súplicas. El ayuno para nosotros es la reforma pro salud. Vuélvase al Dios verdadero, coma lo que Dios le ha indicado, purifique su cuerpo mortal, porque allí es donde caerá el fuego que viene del altar. Que Dios le ayude a usted y a mí y a todos aquellos que van a escuchar para poder llegar a ser parte de este grupo especial que recibirá el fuego del altar de Dios como respuesta a sus intensas oraciones que se van a hacer, así como cuando aquel grupo de discípulos hicieron intensas oraciones 10 días antes del Pentecostés. Y en el Pentecostés el Señor derramó el poder del Espíritu Santo en lengua de fuego, a manera de fuego, sobre sus hijos para que fueran a dar el gran pregón fuera de Israel. De la misma manera, lo que antes sucedió volverá a ocurrir. Para que Dios derrame ese fuego del altar, es necesario que intensas oraciones se presenten delante del santuario. Y para que eso ocurra, es necesario
que el pecado sea separado de nosotros. Y todos aquellos que no quieren separarse del pecado sean cortados, como fue Judas Iscariotes unos días antes de esta manifestación del poder de Dios. Que Dios nos guíe, que Dios nos bendiga. Así llegamos al fin de esta serie. Si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda en relación a este tema, en entender más el asunto del juicio de los vivos en la iglesia de Dios en esta generación, pida en los comentarios de este video, por favor, envíeme la serie del juicio de los vivos. Con gusto se la vamos a enviar. Si usted desea material, se lo vamos a enviar también. Que el Señor lo bendiga, le ayude y no se quede con esta verdad. Compártala con sus hermanos en la fe. Compártala con otros creyentes del mensaje del tercer ángel para que estemos prevenidos, entendamos que el tiempo se aproxima a su clausura y que Dios está pronto en intervenir en la iglesia. La iglesia no persistirá mucho tiempo más en la condición que está. Dios la intervendrá y quiera Dios que usted y yo nos encontremos del lado correcto. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Vamos a orar en esta hora. Querido Padre Celestial, bendice, Señor, a sus hijos. Denos paz. Ayúdanos, oh Dios, a abrir nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo. Bendice a cada alma sincera que está en busca de la verdad. Ayúdanos, oh Dios, a servirle con integridad y corazón, a humillar nuestras vidas y a volvernos de nuestros malos caminos. Padre, en sus manos encomiendo a sus hijos, a aquellos que gustosamente recibirán este mensaje y que lo pondrán por obra, y que lo recibirán en su corazón y lo atesorarán como un tesoro. En sus manos, Señor, los pongo para que el Espíritu Santo obre en sus vidas y los mueva a cada uno al arrepentimiento, incluyendo a tu servidor. Padre, en sus manos de amor nos ponemos hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.